Los animales no somos cosas, no somos cosas ni somos comida. Sí, es rápido. En cuanto a este sesgo o desconocimiento por parte del sector de la medicina, por ejemplo, cuando alguien sufre algún tipo de enfermedad, llega a una consulta y cuando le mencionan qué dieta llevas, soy vegano, y automáticamente todo lo que te esté pasando lo atribuyen a eso. Frente a este tipo de discriminación, no sé cómo llamarlo, se pueden tomar como algún tipo de medida en cuanto a una dieta que esté llevada por un nutriólogo y que este argumento, no sé, sea como completamente suficiente, o simplemente es parte, justo yo desde mi perspectiva, un desconocimiento pues que hay todavía alrededor, por lo menos en el sector de salud. Frente a esto, ¿cómo respondería? No sé ustedes qué son más. Pues en mi caso no tengo un nutriólogo como tal, pero sí conozco, o sea, sé que hay muchos nutriólogos que ya se están como especializando en esta alimentación basada en plantas, y de hecho acabamos de entrevistar hace poco a una que no recuerdo el nombre, Alejandra, y es una persona joven y que es una persona vegana, y como que pues esta también es una forma de protestar, ¿no? En ese sentido, como desde el nutricionismo, y un poco siento esto que decías como del sesgo de confirmación, siento que también es como parte de siento que un argumento como que se da generalmente en contra de las personas veganas es como de estás imponiendo o quieres obligarme a no comer carne, o déjame comer lo que quiera, ¿no? Cuando pues es al contrario, o sea, quienes nos obligan a comer carne y quienes nos hacen ese sesgo de confirmación y hace que no nos demos cuenta, pues es el sistema. Y eso tendría que decir sobre tu aportación. Gracias. Pues sí, para cerrar, igualmente creo que es muy valioso ya tomar en cuenta que aunque sobre todo aquí en esta rama de las humanidades pretendamos lo contrario, las disciplinas científicas muchas veces tienen muchos sesgos, ¿no? O sea, sesgos sobre todo a nivel ético y político, pues, o incluso metafísico, pues. Y pues bueno, sería interesante plantearnos eso, ¿no? Porque pareciera que al menos hace 10 años el consenso a favor del veganismo en la comunidad médica era muy desfavorable, ¿no? Como valdría la pena preguntarnos por qué el consenso en las carreras relacionadas con la medicina veterinaria y la zootecnia es que los animales están para servir a los seres humanos, y por qué, por ejemplo, en los que estudian biología, ciencias biológicas, vale la pena más proteger a los ecosistemas que a los individuos sintientes, conscientes y muchas veces autoconscientes que habitan en ellos, ¿no? O sea, sí creo que es muy importante como introducir este tema dentro de las disciplinas científicas, precisamente para poner a prueba los sesgos de quienes desde las ciencias pretenden, desde las ciencias pues que hay que tomar en cuenta que trabajan en un nivel epistemológico, podríamos decirlo, distinto del nivel de discurso desde el que se abordan los problemas éticos, hacen opiniones acerca de ciertas posturas ético-políticas, ¿no? Bueno, yo quisiera pues felicitarlos, ¿verdad? Porque creo que en este espacio académico es muy importante hablar precisamente sobre los animales y su praxis, pero también son parte importante, también son parte importante precisamente del sistema en el que nos movemos, y no hablo del sistema capitalista, sino del sistema de vida, ¿verdad? De ver la tierra no como una serie de recursos, como dicen tradicionalmente los católicos, son recursos que Dios nos dio, entonces nosotros podemos disponer de ellos a nuestro arbitrio, ¿verdad? Y podemos utilizar cualquier cosa que está en la naturaleza y destruirla, ¿no? Entonces los animales forman parte de un entorno muy muy importante que todos es el sistema pues de un planeta que desgraciadamente no es tan grande para la cantidad de humanos que hay, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues nos sentimos con el derecho de explotar en la mayor medida posible todo este tipo de elementos, pero resulta que hay una serie de consideraciones muy especiales, ¿verdad? Por ejemplo, está esta explotación hacia los animales, que para explotar a los animales, ustedes mismos comentaban, el 70% de la producción de los vegetales o de las plantas, en su gran mayoría es soya, ¿verdad? Y esto se los damos, por ejemplo, a las vacas. Y las vacas, a partir de que consumen la soya, es algo antinatural para ellas y producen metano. Entonces resulta que la industria cárnica produce más metano que los automóviles que circulan por el planeta. Entonces hay una serie de datos que se han estado ignorando, y siento que es algo muy importante también precisamente para la sobrevivencia humana, o sea que es algo que ya debemos estar atendiendo. O sea, por supuesto que hay una empatía hacia los animales, ¿no? Es doloroso ver cómo se les mata, cómo se les tortura. Pues hay películas como la de Airlines que habla precisamente del abuso de los animales, ¿no? Como por ejemplo una vaca puede ser colocada en un lugar específico para que sea violada por el toro, aun cuando no esté en celo, igual con las perras o los animales que producen, y a la gente no le importa, ¿no?, que sea violada esa perrita o esa vaquita, y se ven completamente como objetos, o sea, como agentes que no tienen sentimientos, que no tienen sensaciones, que no tienen inteligencia, ¿no? Pero todo eso es importante verlo y tomar conciencia, porque yo siento que el ignorar esto y que la academia esté ignorando este tipo de aspectos, me parece grave. ¿Por qué? Porque pienso que estamos escupiendo hacia el cielo, es decir, estamos abusando tanto de los recursos que prácticamente se están acabando mucho los recursos. Además, por supuesto que no estamos respetando a los animales como entes vivientes, como entes sintientes, como entes inteligentes. El hecho de que nosotros no los entendamos no significa que no sean inteligentes o que no sientan. O sea, cada vez la etología y muchas disciplinas se dan cuenta que los animales son mucho más inteligentes en ciertos aspectos que los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, los animales pueden tener una inteligencia motriz mucho más importante que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, eso no se reconocía. O los animales pueden ser afectivos, incluso un cerdo, por ejemplo, es de los animales más afectivos, y pueden ser incluso más afectivos que muchas personas. O un perro, los que convivimos con perros o con gatos, pueden ser muy afectivos. Sin embargo, tenemos consideraciones culturales hacia ellos como objetos. Los cerdos son objetos, ¿no? Un perro, si lo maltratan o lo patean, pues está mal. Pero si a un cerdo lo matan de manera cruel, porque es cruel también porque muchas veces cerramos los ojos e ignoramos este tipo de situaciones. Está, por ejemplo, la vaca todavía viva y la están desollando, ¿verdad? Le están arrancando la piel y se está moviendo, está sintiendo todo, ¿no? Entonces, no somos conscientes de este tipo de situaciones, y creo que es muy importante, así como explicar esto de la violencia que está ocurriendo ahora hacia las mujeres, también el especismo es muy importante develarlo y mostrarlo, y también ver que precisamente al ignorar este tipo de situaciones, pues nos estamos degradando de alguna manera como humanos, porque no tenemos la conciencia, porque es un grado de conciencia, ¿verdad?, donde nos damos cuenta de eso. Actualmente mucha gente dice, bueno, pues sí, está muy mal que maltraten a los animales, sí, pues qué mal toda la cosa, pero yo no puedo dejar los bisteces, ¿verdad? Y no los voy a dejar. Entonces, ¿qué contradicción es esa? Es como si yo dijera, bueno, sí está muy mal que maltraten a las mujeres, pero yo no voy a dejar de golpear a mi esposa, ¿verdad? Es la misma contradicción. En las mujeres sí lo podemos ver, ¿verdad? Pero en los animales no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué grado de conciencia nos está faltando precisamente para darnos cuenta de que pues la estamos regando feo, y no solamente con la práctica de la crueldad, sino precisamente también con el exterminio de los recursos, la minería? También es una práctica muy cruel, ¿no? Y es cruel contra la tierra, es cruel contra los mineros que también viven en situaciones de explotación. Ya lo vimos hace poquito con la inundación de esta mina, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, en su mayoría muy comerciales, muy capitalistas, que consideran tanto al ser humano como a los animales, como a las plantas, como cosas, y como cosas que no merecen ser respetadas, ¿no? Simplemente yo llego, las tomo y dispongo de ellas sin importar si esa planta, bueno, en el caso de las plantas es menos drástico, ¿verdad? Pero si ese animal sufre o si ese animal tiene derechos, ¿no? Incluso, pues, a partir de que se ha desarrollado otras disciplinas como la biología, se sabe que también
las plantas sufren, ¿verdad? Y ese es un conflicto también, porque pues tienen alrededor de 47 sentidos. Entonces, pues prácticamente, yo sé que no podemos librar completamente al ser humano del dolor, o al otro del dolor, ¿verdad? Pero sí podemos reducir en gran medida para que sea funcional. Es decir, si tan solo la gente dejara de comer en gran medida la carne, si disminuyera su consumo de carne, habría una aportación muy importante, ¿verdad? Pero sin embargo, existe una voracidad, yo lo veo así, ¿no? Como del ser humano por consumir más. Hay gente que desayuna carne, come carne y cena carne, ¿verdad? Y los nutriólogos, por ejemplo, los nutricionistas dicen, es que es necesaria la carne, pero esto no es verdad, perdón, hay muchos elementos que desmienten que una alimentación balanceada basada en plantas puede mantenerte de manera funcional, ¿no? Incluso hay una película que habla sobre atletas de alto rendimiento que consumen solamente vegetales y son atletas de alto rendimiento. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy importante la labor que ustedes están haciendo al tomar conciencia, y quiero felicitarlos porque pues la doctora Nelly es una gran activista, pues ahora los conozco a ustedes también, y créanme que pues es una parte muy importante de concientizar a las personas y de romper este tipo de esquemas, ¿verdad? Esta resistencia a seguir consumiendo y destruyendo y dañando y lastimando, y sin que nos importe, ¿no? Igual nos ponemos ropa de Shein sin saber todo el dolor que puede haber detrás de Shein, ¿no? O ese es el caso del consumo de la moda, o podemos hacer miles de cosas, en vez de utilizar transporte público, por ejemplo, agarramos nuestro carrito porque es más cómodo venirnos en nuestro carrito, ¿verdad? Entonces, siempre ese hedonismo, esa comodidad, esa situación de que la carne sabe muy rica, o etcétera, etcétera, dicen, me es imposible romper con esto porque me causa mucho placer. Entonces también, pues, bueno, no sé, hay muchas patologías en el mundo, ¿no? Pero yo a veces veo esta voracidad del ser humano como una patología, como una forma de querer sobresalir, de ser más, de estar por encima de los demás, ¿no? Yo hago una fiesta y todo lo que yo preparo tiene carne, y eso demuestra que yo soy rico, yo soy poderoso, yo soy autosuficiente, y ustedes son de alguna manera menos, ¿verdad? Entonces, pues sí, me parece muy, muy importante esta labor académica, o sea, no solo de sensibilidad, porque también es muy importante para la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad que pueda tener una persona, pero también por razones filosóficas, por razones económicas, por razones de especie, es importante este tipo de situaciones de pensar más en el otro, en la otredad, en el principio precisamente de que el otro es igual a mí, y además buscar también romper con estos esquemas capitalistas, y eso sí es una forma de protesta, también es importante, porque de alguna manera te sales del sistema y no estás operando en torno a simplemente ver cómo obtener más dinero, cómo obtener más beneficios, cómo tener más placer, cómo viajar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues los felicito mucho. Gracias. Mencionaba lo de la consideración moral y el estatuto de propiedad, y creo que eso me resonó mucho con lo que dijo Rodrigo después sobre la interseccionalidad y demás, pero ahí me cuestioné muchísimo porque siento que en general la interseccionalidad parte o tiene que ver con el reconocer que no todos estamos en la misma circunstancia, ¿no? De que hay diferencias entre todos de seres. Entonces, o sea, aparte de todos los cuestionamientos que eso me hizo que surgieran en mi cabecilla, no por hacer el torneo del más oprimido de 2022 ni nada, sino porque genuinamente no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo se aborda eso desde el veganismo cuando tenemos esta clase de diferencias tan marcadas entre un grupo y otro, y de qué manera pues se puede juntar todo eso en un mismo subgrupo o varias clases de subgrupos, como nos mencionaba Rodrigo, de ser seres subhumanos o subpersonas, lo que mencionaba César también de menos que, bueno, varias cosas que mencionaron, ¿no? Ya no me acuerdo, por eso lo apunté todo. Pero sí, eso me surgió mucha duda, o sea, cómo se aborda algo tan complejo como que parte de reconocer que hay un montón de diferencias entre todos los grupos y las personas que participan en ellas, al momento de juntarlas, pues en el caso de esto de la interseccionalidad es un tema que se vincula con el veganismo, porque como lo dije, pues es como
una forma de opresión que está conectada unas con otras, pero se ve la interseccionalidad en el caso, pues como este ejemplo que mencioné, ¿no? De la violación o en las vacas o el asesinato, en contrario con una mujer que desaparecieron hace 2 días o ese tipo de cosas. Y como que desde el antiespecismo interseccionalidad se entiende que no es el mismo sufrimiento el de una mujer negra o una mujer blanca, o que no es el mismo sufrimiento el de una vaca o el de un pato que está en un estanque muy bonito o ese tipo de cosas. Y pues es eso en general, como esta parte de entender como las diferentes opresiones que existen y cómo se vinculan unas con otras en el especismo, o como en este sistema o en este especismo sistémico, por llamarle de una forma. Pues bueno, yo creo que Rodrigo era el más cualificado para responder esta pregunta, pero si algo podría decir yo es que creo que el principio de igual consideración, el argumento sobre el principio de igual consideración de intereses se vale del asunto del sexismo y del racismo también, porque al menos formalmente este tipo de discriminaciones son comparables con la del especismo, ¿no? En función de que se basan en una cualidad que no tiene necesariamente por qué ser considerada moralmente relevante, ¿no? Es decir, un sujeto X es discriminado por poseer una propiedad Y, donde la propiedad Y no es una propiedad moralmente relevante, pues, es decir, que no, por ejemplo, seamos inteligentes o que no tengamos la capacidad de hablar un lenguaje doblemente articulado, no quiere decir que no tengamos un interés básico en no sufrir. Lo mismo en el caso de los animales que en el caso de los seres humanos. Yo creo que en ese sentido, comparar formas de discriminación, yo no utilicé mucho la palabra opresión porque creo que tiene otras implicaciones teóricas, nos sirve como un buen recurso heurístico al menos para probar la validez o la invalidez lógica de esos enunciados que sugieren que discriminar a un grupo es moralmente válido. Otro comentario que creo muy importante señalar es que por eso tienen particularmente más éxito las teorías de los derechos que las teorías utilitaristas, ¿no? Porque de alguna manera los derechos, así de una forma muy caricaturizada, tienen una función puramente negativa, ¿no? Y digo, eso también supone otros problemas filosóficos y éticos muy graves, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que cuando decimos que buscamos considerar moralmente a cierto grupo de individuos que persiguen intereses distintos, hay que tener mucho eso en cuenta. Uno de los problemas del utilitarismo o del utilitarismo clásico al estilo de Bentham, Singer o incluso John Stuart Mill, era que tenían una concepción unitaria del bien, ¿no? Solamente valoraban como inherentemente buenas ciertas cosas. En el caso de Bentham, los placeres; en el caso de Singer, los placeres también y las preferencias satisfechas, sin tomar en cuenta que los miembros de la comunidad moral no siempre van a perseguir esos fines, ¿no? O sea, una secta, por ejemplo, no puede identificarse con la propuesta utilitarista. Podría decir a la secta, no, ¿sabes qué? Mi concepción del bien es muy distinta de perseguir los placeres por encima de los dolores, ¿no? Yo lo que necesito es un sistema de derechos que negativamente proteja mi integridad para que yo mismo pueda perseguir mi propia definición o mi propia concepción del bien, ¿no? Y ahorita, articulándolo un poco con esto que planteas, creo que ese tipo de teorías de pronto también podrían servir para siquiera abordar cómo se podrían siquiera ya tomar en consideración o darle peso a los intereses de ciertas minorías cuyos intereses y cuyos bienes han sido pasados por alto, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta también que en nombre, por ejemplo, del progreso, algo que globalmente se considera como un bien o se ha considerado como un bien, también se tienden a pasar por alto los intereses o los bienes de ciertas otras comunidades, ¿no?
y pienso que, bueno, esta dejando de lado quizá las dificultades teóricas que suponen como hacer comparaciones intersubjetivas entre los daños y los beneficios de distintos grupos o de distintos individuos, las comparaciones juegan un papel nada más heurístico, pues, o sea, para ilustrar que estas formas, no sé, de discriminación o de exclusión heredan o tienen una estructura lógica semejante a las de estas otras, ¿no? Yo tengo una pregunta para César y Rodrigo. ¿Qué tipo o qué libros nos recomendarían leer, qué autores nos recomendarían leer para introducirnos a esta crítica o este discurso político, para emprender o, bueno, introducirnos en el veganismo? Bien, hay muchos textos, o sea, podríamos decir que ya es una tradición bien consolidada y en la que ya hay incluso clásicos. Y pues bueno, yo creo que lo único que vale aquí es sacar las anécdotas personales. A mí el libro que me marcó particularmente es En defensa de los derechos de los animales, de Tom Regan. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica, de hecho está en venta en este Fondo de Cultura Económica que está en la avenida Chapultepec. Y Liberación Animal, de Peter Singer, sin duda. Son dos textos fácilmente asequibles, muy claros, y me atrevería a decir que en el caso de Liberación Animal, más que en el de Defensa de los Derechos de los Animales, textos que no están pensados exclusivamente para el público filosófico o para el público que hace humanidades, ¿no? Sino para la sociedad en general. Bueno, a mí uno que me sirvió, bueno, inicié sobre todo con ese de Peter Singer, de la liberación animal, pero otro que me sirvió como para entender esta parte de la interseccionalidad y cómo se vincula con el antiespecismo, se llama La política sexual, de Carol Adams, y ese pienso que es muy bueno. Y también pues algo que me sirvió fue como buscar en YouTube videos sobre el tema de veganismo o antiespecismo, y pienso que es como una buena forma de acercamiento para ir como entendiendo estos temas. Pues muchas gracias nuevamente por estar por acá, por darse la oportunidad, como decía un poco Husserl, ¿no? Hacer epogé, a lo mejor, ¿no? Poner en paréntesis todos nuestros prejuicios y darnos a la tarea de escuchar, ¿no? De saber si efectivamente estos argumentos que proporcionaron nuestros compañeros y que sin duda proporcionan un montón de filósofos, filósofas, pensadores en diferentes áreas, estamos dispuestos, pues, ¿no? A escucharlos y luego llevarlos a la práctica, porque la ética desde su nacimiento es práctica. No podemos hablar solamente de teoría, sino la llevamos a la práctica, como bien lo dijo Rodrigo, es una postura política, ¿sí? La política bien entendida, una postura que critica, denuncia las injusticias, sin duda es Animales y Praxis. Muchas gracias.